Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemociónate y a un nuevo vídeo de escritura terapéutica. Más concretamente, a una batalla entre escritura terapéutica o videoterapia. Hace poco alguien me escribió y me dijo: Adela, ¿es lo mismo escribir que grabarme? Porque a veces me cuesta escribir, pero me es más fácil ponerme a hablar solo. Y me encantó esa idea y por eso la traigo en el vídeo de hoy. Un poco te quiero compartir cuáles son esos puntos en común, pero también cuáles son esos puntos que hacen que estas estrategias sean diferentes y que no implican ni que una sea mejor que otra, ni que tengas que elegir entre una u otra. Realmente lo que hacen es potenciar todo ese trabajo de autoconocimiento, de reflexión y de introspección personal, porque son totalmente diferentes y cada una de ellas te va a aportar, según el momento o según el objetivo, algo concreto. Así que en el vídeo de hoy te traigo esas ideas que te van a ayudar en un momento dado a decidir si te sientas a escribir, haces un ejercicio de escritura terapéutica o quizás enciendes la cámara y haces un poco de videoterapia. Si eres nuevo por aquí, déjame contarte que aquí en el canal trabajamos mucho la escritura terapéutica y tienes dos listas de reproducción con respecto a este tema. Una con ideas generales y otra con propuestas de ejercicios concretos. Te voy a dejar las dos listas linkadas en la cajita de descripción para que las tengas localizadas y puedas ver allí todo ese contenido y además complementar y profundizar más en este tema. Por eso no me voy a centrar mucho en los beneficios de la escritura terapéutica como tal, porque ya tienes otros vídeos aquí en el canal como este de aquí. Lo que voy a hacer un poco es enfatizar los beneficios de la videoterapia y cuáles son esos puntos que hacen que sean diferentes y que sean un complemento a la escritura terapéutica. Obviamente ambas herramientas, ambas estrategias son un poderoso canal para ese trabajo de reflexión y de autoconocimiento interno. Vamos a poder reconocer cómo nos sentimos, darnos cuenta quizás de cosas que hemos pasado por alto y que quizás estamos comunicando hacia los otros, pero no nos habíamos dado cuenta. Vamos a poder trabajar en creencias, emociones, en desarrollar habilidades. Cada una de estas herramientas te ofrece esa potencialidad, te ofrece esa visión con una forma de trabajo diferente. Mientras con la escritura estás con el lápiz y el papel, con el vídeo lo que hace simplemente es tener una cámara, que no hace falta que sea un equipo profesional, simplemente con tu dispositivo móvil pues ya puedes hacer ese trabajo. Pero como te decía, vamos a ver un poco cuáles son esas diferencias, sobre todo cuáles son esos aspectos que hacen que la videoterapia también sea un ejercicio muy interesante que puedes probar, que puedes hacer y que probablemente te sorprenda. En ambos casos, como te digo siempre, hay que tener en cuenta que cuando hacemos ese trabajo de reflexión interna, ese abrir la caja y empezar a mirar y a bucear, pueden aparecer sensaciones, emociones, pensamientos que nos asalten con mucha brusquedad o que nos resulten abrumadores. En ese caso es momento de parar y bien dejar el ejercicio para otro momento, cambiar de ejercicio o preguntarte si es un trabajo que puedes hacer solo. No todas las personas están preparadas según el momento, según qué tema, para hacer estos trabajos solos. Y no pasa nada. Simplemente reconócelo y busca esa ayuda de un profesional, de un grupo o de otra persona que esté en la misma sintonía y que puedan trabajar juntos para que todas estas sensaciones no jueguen en tu contra. Y lo mismo sucede con la videoterapia. Aunque sea un trabajo tan sencillo como poner una cámara delante y hablarle a la cámara, todo lo que pueda aflorar en esa expresión, como lo que vas a ver a posteriori, puede llegar a ser abrumador y a veces pues sentir que te sientes mucho peor, valga la redundancia. Por eso es importante tener siempre activa esa escucha y esa observación para no empezar a invalidarnos o caer en juicio sobre nosotros mismos, sino simplemente reconocer que quizás es demasiado para nosotros en nuestros momentos y buscar otra forma de hacerlo. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son algunas de las diferencias que nos ofrece la videoterapia y que no nos ofrece la escritura terapéutica. El primero es el feedback inmediato.
Esto lo pongo entre comillas porque es verdad que con la escritura ese feedback, digamos como esa especie de conversación que tienes contigo mismo, también se puede dar. Lo que sucede es que la mente va mucho más rápido que la mano y a veces esa conversación no es en tiempo real y hay que irla autorregulando con preguntas, con plantillas o con espacios de reflexión. Sin embargo, cuando tú enciendes una cámara y te pones a hablar, ese feedback es inmediato porque básicamente tú estás hablando, estás narrando ideas y quizás en esa misma narración te haces preguntas y según te las haces te las contestas. Ahí esa velocidad es mucho más armónica. Tu mente y tu voz van casi al unísono. Lo que estás haciendo es expresando verbalmente, diciendo en voz alta todas esas ideas que están apareciendo. Entonces esto en algunos casos o para algunas personas puede llegar a ser muy revelador y sobre todo puede rebajar esa sensación de frenada o de lucha que pueden sentir con la escritura. Y ojo que con esto no estoy diciendo que si sientes esa frenada con la escritura es que lo estás haciendo mal o que el ejercicio no sirve. Es que el objetivo cuando usamos la conexión mente-mano es distinto cuando usamos la conexión simplemente mente-voz. Segundo punto, muy relacionado con esto, es la espontaneidad. Cuando nosotros ponemos la cámara y empezamos a hablar, somos mucho más espontáneos, quizás no tenemos tanto filtro en lo que estamos escribiendo o simplemente con el propio fluir de la escritura, la velocidad a la que salen esos mensajes y esas palabras es diferente. Además, cuando hacemos ejercicios de escritura terapéutica podemos tener una guía con preguntas o con plantillas. Cuando hacemos videoterapia, normalmente lo que hacemos es dar rienda suelta a esa explosión de ideas, a todas esas palabras y esos mensajes que queremos soltar de una forma mucho más explosiva, mucho más espontánea, que igual que antes no es que sea mejor ni peor, sino simplemente que va a ser un tipo de información diferente que vas a sacar una vez que hagas ese trabajo de reflexión a posteriori. Y relacionado con este, el punto número 3, con esa espontaneidad, digamos, y esa velocidad más rápida entre la mente y la voz, es tu lenguaje no verbal. Nosotros cuando nos comunicamos es verdad que tenemos un cierto porcentaje de comunicación verbal, esas palabras que nosotros usamos, pero el mayor porcentaje de nuestra comunicación es no verbal y ahí entran los gestos, el tono de voz, la velocidad, los desvíos de mirada, etcétera, cosas de las que en muchísimas ocasiones no somos conscientes, o aunque seamos conscientes de una parte, no somos conscientes de la totalidad. Y justamente cuando hacemos videoterapia es un ejercicio sumamente interesante porque nos damos cuenta de mucho de ese lenguaje no verbal y nos va a permitir también a través de todos esos elementos que identificamos pues reconocer cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos proyectando y también darnos cuenta pues de aspectos que no conocíamos de nosotros o que pensábamos que nosotros no estaban o que simplemente pues ni nos lo habíamos planteado. Cuarto punto es la encadenación de ideas. Digamos que con la videoterapia funciona un poco igual que con la escritura automática, donde no existe a priori esa intención de narrar ninguna historia ni de crear ninguna historia. Lo único que hacemos es ir soltando, ir verbalizando todas esas ideas que vienen a nuestra mente, pero no necesariamente tienen que estar relacionadas o tienen que construir una narrativa con sentido. En la videoterapia ese encadenamiento de ideas es mucho más potente y también nos da mucha información de cómo son nuestros saltos de atención, de cómo se activan esos bucles mentales, esos ruidos y sobre todo que para nosotros en un momento dado está consumiendo nuestra atención, aunque no seamos conscientes de ello. Pues con la videoterapia podemos sacar toda esa información, hacerla visible, hacerla consciente. Y el último punto que te quiero compartir tiene que ver con ese trabajo de reflexión a posteriori. Con la escritura lo que hacemos es partir de un papel donde existen unos signos, palabras, garabatos o forma y a partir de esa información, con la ayuda, la guía o con nuestra propia experiencia, vamos a ir tirando del hilo y vamos a ir reconociendo sensaciones y vamos a ir reconduciendo nuestro propio trabajo. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de reflexión con la escritura, digamos que los elementos a los que tenemos que prestar atención o los elementos que se pueden activar son muchos más. Y me explico. Cuando tú terminas de grabar y luego le das al play para volver a ver ese vídeo, realmente lo que estás haciendo es siendo un juez de ti.
te estás analizando desde todos los planos. Es verdad que con la escritura puede pasar, pero es menos intenso, condiciona mucho menos, porque simplemente nos estamos metiendo en esas palabras, observando signos, usando las preguntas para hacer esa retroalimentación. Con el vídeo también puedes hacerte preguntas, pero tu mente va a ir muy rápido, esa mente juiciosa, esa mente crítica, esa mente que va a estar buscando la falla. Entonces, cuando haces ese trabajo de reflexión a posteriori con el vídeo, es muy importante también detectar en qué momento se activa esa voz crítica, esa voz que viene a sacar el dedito acusador, a sacar el látigo, un poco a invalidar, a decirte todo lo que haces mal o todo lo que podrías hacer mejor. Es importante bajarle mucho el volumen a esa vocecita. Es muy importante aprender a adoptar ese rol del observador, porque si no, puede ser que ese análisis que hagas a posteriori, esa reflexión que hagas con el vídeo como apoyo, pues te puede perturbar muchísimo. De hecho, cuando yo empecé a subir vídeos al canal de YouTube y tenía que grabar y luego verme en la edición, me causaba muchísimo malestar, porque claro, sacaba esa vocecita que quería hacerlo mejor, y claro, siempre podemos hacer las cosas mejor, pero en aquel momento nunca antes me había sentado delante de una cámara, nunca antes había subido vídeos a una plataforma, y todo tiene una curva de aprendizaje. Y si bien yo ahora miro esos vídeos y me sale o empiezo a oír esa vocecita detrás de todas las cosas que podía mejorar, ahora consigo bajarle mucho ese volumen y hacerlo con una mirada mucho más compasiva, mucho más amorosa, mucho más respetuosa y sobre todo mucho más cercana hacia quien yo soy. Y esto, aunque tú no grabes vídeos para YouTube o no grabes vídeos para tu trabajo, también es importante que lo tengas en cuenta cuando hagas videoterapia, si quieres hacerlo, que es cuando después veas esos vídeos, trata de reducir muchísimo ese dedito acusador, ese análisis, esa crítica sobre ti, sobre lo que estás viendo, sobre lo que estás oyendo. Porque como te decía, los estímulos que te llegan a través de un vídeo, sobre todo cuando te estás viendo a ti en esos vídeos, son totalmente diferentes a cuando simplemente estás haciendo esa reflexión sobre unos símbolos, unos gráficos en papel. El mirarte, el reconocerte, el conocerte y descubrirte a través de la videoterapia es un ejercicio sumamente poderoso, pero que requiere de esa mirada compasiva, de esa mirada amorosa, respetuosa y cercana por quién eres y por lo que estás compartiéndote, por lo que estás diciéndote en ese vídeo. Así que, como ves, la escritura y el vídeo son dos estrategias, son dos herramientas muy poderosas que se complementan. Al final son lenguajes totalmente diferentes, desde el inicio hasta el final. Son lenguajes distintos mientras estás desarrollando esa escritura, mientras te estás grabando. Y son lenguajes y posiciones y formas de mirar eso distinto si es un papel, así es una grabación. Por eso, como te digo siempre, lo más importante antes de hacer nada es que tengas claro qué es lo que quieres conseguir con ese ejercicio, qué es lo que quieres conseguir. Y a partir de ahí, pues ya elegirás ese ejercicio de escritura terapéutica que te va a ayudar a conseguirlo, o buscarás ese lugar, ese momento para grabarte y después para hacer ese trabajo de reflexión personal. Al final, lo más importante es que tengas claro qué quieres, cómo te sientes en estos momentos, qué estás dispuesto a hacer y sobre todo reconocer en qué momento te pueden asaltar esas sensaciones mucho más abrumadoras o sentir que el ejercicio va en tu contra, que te estás sintiendo peor. En esos casos, como te digo siempre, para. Es momento de parar, de desconectar, y ya tendrás oportunidad de repetirlo solo o acompañado. Pero al final estos ejercicios están diseñados para que puedas disfrutar, para que puedas conocerte un poquito más y sentirte muchísimo mejor con las acciones que estás haciendo, con las decisiones que estás tomando y sobre todo encaminarte hacia lo que quieres desde tu bienestar. Deseo de todo corazón que en el vídeo de hoy pues te haya dejado esta idea para empezar con la videoterapia en el caso de que haya llamado tu atención o que la tuvieras ahí y digas, es que no sabía si realmente vale la pena. Pues sí, vale la pena, es muy interesante y te invito a que si lo has puesto en práctica y te apetece compartirlo, y pues déjalo en comentarios. Yo, como siempre, te doy las gracias por verme, por acompañarme, espero que hayas disfrutado del vídeo y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, que agradece muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.